Experimentar ha sido una cualidad humana generada por un pensamiento primario, que se convierte en una acción y que se pretende reinventar o redefinir desde otra óptica, y surge de la vasta capacidad imaginativa del hombre. De esta necesidad nace una representación artística mucho más libre que la del cine tradicional. Y aunque está muy lejos de tener un concepto unánime, se puede determinar como una combinación de recursos para expresar y sugerir emociones, experiencias o sentimientos. Sin embargo, su cercanía con lo artístico hace complejas sus temáticas y poco accesibles al público en general. El cine en sí mismo fue un experimento desde su concepción, pues para su desarrollo se basó en prueba y error. Es por esto que la corriente experimental del cine surge desde sus inicios. Luego de estudiar la máquina de grabación y proyección, el trabajo de los nuevos cineastas se centró en recrear la realidad o la ficción. En 1900, Georges Méliès ya hacía uso de la máquina para contar historias fantásticas. La producción experimental se da poco después con los ensayos del padre del cine, David Griffith, y Edward Potter, para luego consolidarse como directores de los diferentes artes que querían plasmar su visión cinematográfica. Basándose en la literatura, el sexo, la psicología y la religión, principalmente para enmarcar nuevas dinámicas narrativas en una agrupación de aproximaciones, prácticas y estéticas completamente distintas. Se considera como la primera película experimental La Folie du Docteur, de Abel Gance, donde cuenta una extrañísima comedia, la historia de un científico loco que inventa unos polvos que transforman la apariencia de las personas. En adelante, a través del desarrollo del cine, el experimental se juega con todos los aspectos, empezando por las temáticas que en 1897 habían aburrido al público y necesitaban ser innovadas, por lo que el público cambió el teatro por el cine. El cine experimental intentó buscar formatos que tienen que ver con la exploración en lo poético o a veces en el contacto fronterizo con otras producciones artísticas. Por ejemplo, explorar relaciones posibles con la pintura por un lado, con la música por otra parte. Más tarde, los directores experimentales redescubrieron el cine al analizar la mente e incorporar temáticas absurdas que apelaban al subconsciente. Para esta época, lo experimental se reflejó en Jean Durand, un cómico que no retrocedía ante lo absurdo de una situación o un gesto, sino que la explotaba eficazmente y extraía las consecuencias burlescas. Al analizar la Primera Guerra Mundial, el cine se ve influenciado por el surgimiento de las diferentes corrientes artísticas, como es el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo y otras tantas. Ahí estaba listo el cine para experimentar. Un claro representante es Buñuel, afiliado al surrealismo, creador de las películas experimentales más representativas, El perro andaluz, en 1929 en Francia, con un guión de Salvador Dalí. Igualmente surge El gabinete del Dr. Caligari, presentada en 1919, y Golem, de 1920. Ambas películas alemanas, también consideradas como producciones emblemáticas del cine experimental, a la par de Fernand Léger, que se reconoce como cubista y hace homenaje a Charlie Chaplin en El ballet mecánico. Y en 1924, René Clair consolida Entre Acto, como un emblema del cine dadaísta. Paralelamente, en Rusia, el cine experimental nace con el cine Ojo, de Vertov, un documentalista que busca mostrar la realidad desde otra perspectiva, como en El hombre de la cámara, en 1929, y mucho más tarde, en 1940, en Un día en el Nuevo Mundo, donde narra un día en diferentes partes de la Unión Soviética. A manera de documental, la película fue un éxito para los experimentalistas. Por otra parte, en Estados Unidos, la corriente experimental se consideró para aficionados. El cine que se consolidó y aún se mantiene es el cine comercial hollywoodense. En 1921, Manhattan es considerada como la primera película experimental estadounidense, donde se mezcla la fotografía y el cine. Asimismo, Fantasía de Walt Disney, en 1940, como un conjunto de historias experimentales, y Measure of the Afternoon,
o Mayas de la tarde, producida en 1943 por Maya Deren, considerada la madre del underground, otra denominación para el cine experimental. Tras este recuento histórico, queda clara la conexión del cine experimental con el desarrollo del cine tradicional y las corrientes artísticas alrededor del mundo, condensadas en la pantalla gigante. Actualmente, el cine y el arte han permeado la sociedad, construyendo miradas alternas, estilos cinematográficos rebeldes e incluso opositores del gobierno o la tradición. Aunque las ramificaciones de estilos son variadas, las características del cine experimental se pueden condensar, dejando claridad de una idea o una intención personal del realizador. Además, no se necesita continuidad secuencial, por lo tanto, el contenido narrativo no debe ser significativo, sino que mezcla varias historias o temas. El cine experimental se opone al cine comercial, así que se dirige a públicos específicos y no se guía por estructuras visuales habituales. Además, se trabaja con material audiovisual de otro para revalorizarlo frente a la audiencia, que se convierte en un público experimental al interactuar con el arte. Por último, cabe mencionar que en América Latina el cine experimental es, como en casi todos los aspectos, desconocido. Él no estaba en contacto con grupos de cine experimental, con gente que reafirma su identidad, son como grandes resistentes solitarios, ¿no? Y esto me parece que es algo también de tener en cuenta, porque el cine experimental es un cine que hace resistencia. Y como no apela a lo comercial, las mayorías lo rechazan. Por esto es difícil reconocer lo experimental en América Latina. En 2008, en Brasil, se recopilaron y expusieron obras de este tipo, con participantes de Colombia, Argentina, México y por supuesto Brasil, en una exposición llamada Visionarios. Otros clásicos del cine experimental latinoamericano son el film argentino La Flecha y un compás. A pesar de la poca documentación sobre el tema, es posible referenciar como la primera obra latinoamericana experimental Límite, producida por Mario Peixoto en 1930. En Colombia se considera La Langosta Azul en 1954 como primera obra de Álvaro Cepeda Zamudio y Gabriel García Márquez, donde se relata la historia de un gringo que llega a una comunidad de pescadores en busca de ejemplos de contaminación de la langosta azul, con un énfasis exagerado en los detalles que hace la historia mucho más abstracta.